Las casas tienen un problema, es que generan muchísima enfermedad. Entonces aquí se nos ocurrió desde el punto de vista de hábitat generar un proceso industrial. Pues tenemos que llevar las casas a las fábricas. Vale. Cuando te pones a pensar cómo puedes hacer esto, pues no existen referentes. Y si esas personas deciden irse de tu compañía, Ya no hay activo. ya no hay activo y tu compañía no vale nada. El 99% del tiempo lo vivimos en las casas y lo que respiramos es algo que no eliminas. Y siempre digo una frase, que podríamos convertirnos en España en la fábrica de viviendas de Europa. Pero es muy ilusionante para alguien joven trabajar en una empresa o en una industria que sabe que está innovando o que tiene la visión de ir hacia algo, ¿no? Pues creo que está muy bien lo que estáis contando, pero está muy lejos de la tecnología. Para mí, ser pionero es cuando montas una fábrica en España sin demanda. ¿Qué tal, amigos de Impact Social Cup? ¿Cómo estáis? Hoy vamos con un nuevo episodio. Vamos a hablar de algo ultra interesante, con una persona súper interesante, que llevamos hablando un buen rato aquí de cosas y anécdotas, pero vamos a hablar de una nueva forma de construir un sector tan importante como la vivienda y vamos a hablar con su director general, con José Ignacio. Un placer tenerte Encantado de estar aquí con vosotros. en este espacio, que vamos a charlar de varias cosas. Yo tengo varias preguntas, pero la primera queríamos empezar un poquito por tu historia. Tú eres ingeniero, que nos cuentes un poquito de dónde vienes y bueno, empezamos por ahí. Pues fundamentalmente me he dedicado toda la vida a construcción. Soy ingeniero civil, ingeniero de caminos que llaman, ingeniero de obras públicas. Hice un par de máster. La vida antes te lleva a tener conceptos o conocimientos de empresa. Y bueno, pues me he manejado siempre el sector de construcción. Y he tenido buenos amigos, antes estábamos comentándolos, Sí. que me incitaron en mi vida a pensar que las cosas se podían hacer de forma distinta. En esta última etapa que estoy trabajando en Avintia, hace 8 años, nos planteamos que la construcción residencial como la conocemos tenía o tiene un tiempo limitado. La gente joven no quiere trabajar en construcción, no está ligada a un sector tecnológico, se siguen haciendo las cosas de forma manual Sí. y condiciones atmosféricas complicadas, en las obras llueve, hace calor, no tiene una atracción clara hacia la juventud. Ahora que cumplo años, que tengo 57, cuando empecé en la producción, yo iba a las obras y era el más joven y en las reuniones era el más joven. Ahora he conseguido que en las reuniones soy el más viejo y tengo la suerte que cuando voy a las obras todavía soy el más joven. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que ha habido una transformación clara del sector, elíjase el que sea, y la construcción, sin embargo, sigue viviendo con la gente que se dedicaba a la construcción, pero no ha habido una renovación generacional. Ya que es heavy, ¿eh? Que es muy heavy. Entonces, esto lo voy a ligar con 2 cosas y las voy a introducir y ahora seguimos comentando. No, me encanta. Que os va a hacer, por lo menos, plantearos cosas. Es decir, hay un concepto que llaman gentrificación de las ciudades, que es cuando las ciudades se llenan de gente que compra pisos cada vez más caros y deslocaliza a la gente que vive en esas zonas. ¿Qué ocurre en las grandes ciudades? Pues que muchas fábricas y muchas zonas de producción necesitan mano de obra. Pero esa mano de obra no puede vivir en los lugares donde está localizada la industria, porque no tiene capacidad ni para pagar una vivienda ni para comprarla. Por lo tanto, empezamos a ver que hay un problema claro de vivienda asequible, para la gente que tiene que producir y generar riqueza en la sociedad. Hablamos con gobiernos alemanes en el que han perdido 85.000 millones, según contaban, de Producto Interior Bruto por falta de mano de obra. Falta de mano de obra porque las fábricas no pueden pagar a los empleados un sueldo para que además puedan pagarse una casa. Vemos ciudades como Lisboa, como Porto, que el centro ya está lleno de turistas, pero no hay tejido. Entonces, lo que empieza a denotarse es que existe una necesidad fundamental de vivienda. Y para hacer esa vivienda entra el sector de construcción, ese sector antiguo, que no tiene capacidad para producir todo lo que se necesita. Por lo tanto, o cambiamos los procedimientos, los procesos, volvemos a incluir a la gente joven en este sistema, o vamos a tener un problema muy grave. ¿Cuál es el problema? Sí, claro, ese. Capacidad de producción, pero no porque produzcamos nosotros viviendas o dejemos de producirlas. Es que hay una necesidad imperiosa de vivienda en Europa que no hay. Entonces, tenemos que buscar una solución. Y la solución es generar esa vivienda. Hay planes gubernamentales como en Irlanda para vivienda, hay planes gubernamentales en Francia, los hay en Alemania, los hay en España, por ejemplo el Plan Vive, del cual nosotros estamos habéis sido súper, sí. 3.000 viviendas en Madrid, 3.000 viviendas en Madrid, que dices, bueno, eso tiene que ser mucho. En España se fabrican unos 80.000 viviendas al año, 3.000 tampoco es un número extraordinario. Es decir, que no somos capaces de cubrir la demanda, ni muchísimo menos, y que tiene que buscarse soluciones que nos permitan fabricar, y digo, tener capacidad de producción de esas viviendas que va a necesitar la sociedad. Sí, no. Bueno, de hecho tenía ese temazo como... O sea, tengo varios temas así súper chulos, pero uno de ellos era ese, el problema de la vivienda, ¿no? Que se escucha mucho en
sobre todo en el ambiente de redes sociales, se nota mucho en jóvenes, ¿no? Como que se queja un montón, decía, pues igual, justo hablábamos antes de las generaciones, que me decías, bueno, yo viví, eso también me gustaría al menos conversar un poquito de esa parte de transición que tú que has vivido, pues, pues eso, pues cuando eras más joven, toda esa transición donde no existía la tecnología, ahora que existe, ¿cómo has visto tú todo ese cambio y llevado al mundo de la construcción? ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, de un chico tú con 20 años o cuando te independizaste, hoy el problema de los jóvenes que es se quedan más en casa de sus padres y no tienen... ¿sabes? Te interrumpimos este podcast para contarte algo importante. Impact Social Cup 2025 ya está aquí. Así que si tienes un proyecto de impacto positivo, vas a poder inscribirte en la mayor competición y evento de impacto positivo de España. Sí, aparecen conceptos nuevos que además tenemos que convivir con ellos. Por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Es decir, compaginar la ejecución de una obra con un teletrabajo ya es difícil, ¿no? ¿Cómo lo haces, no? Dices, trabajo 2 jornadas en mi casa y dices, hombre, es que para poder echar hormigón en una obra necesitas estar la jornada completa, ¿no? Entonces, cuando empiezas a competir con sociedades mercantiles que tienen la capacidad de darle a su trabajador unas ventajas que no somos capaces de dar en la construcción, volvemos a tener otra vez la necesidad de cómo competimos frente con estas cosas. Al final, ¿qué estamos introduciendo? Mucha tecnología desde el punto de vista de la parte de desarrollo de proyecto. Bueno, pues ahí empezamos a meter cosas como el BIM, utilización del Revit. Bueno, esto está muy manido, todo el mundo utiliza BIM y todo el mundo utiliza Revit, pero bueno, pues es tecnología que nos permite hacer proyectos. Luego nos vamos a las obras. Las obras son muy manuales, hay que echar hormigón, no sé qué. Entonces aquí se nos ocurrió desde el punto de vista de hábitat generar un proceso industrial. Nos tenemos que llevar las casas a las fábricas. Vale, eso está vale. Creo que eso es la parte más importante de lo que estamos hablando. Pero para llevarme la construcción a una fábrica, no me vale estar hablando de centímetros. En la construcción se habla de centímetros. Yo cuando era joven y empezaba las obras me decía un capataz que a diferencia de la costura, en construcción 13 centímetros no son holgura. Y como dicen, en construcción tampoco. Entonces, ¿qué dices? ¿Cómo voy a llevar un elemento que tengo que fabricar al milímetro? Porque esto es al milímetro, en construcción que estamos acostumbrados al centímetro, ¿no? Bueno, pues había una transformación de hacer las cosas bien, utilizar todas las herramientas informáticas para hacer las cosas en detalle y poder llevarnos toda la parte de cálculo estructural y tecnología a una fábrica. Cuando te pones a pensar cómo puedes hacer esto, pues no existen referentes porque miras para atrás y dices, oye, nadie hace las obras. Claro, es como un sector muy poco, voy a decir, no sé si poco innovador es la palabra, pero como que sí, o sea, un dinosaurio, es un poco dinosaurio. Es muy conservador conseguido y de costumbre. Sí. Es lo de, llevamos toda la vida haciendo. Sí. A mí me lo pasa. Esa sensación, sí. Bueno, entonces, ¿qué dice? Como tengo un amigo común, que me anima siempre a pensar cosas nuevas y en ese pensamiento, en esa frase que te decía antes de el sabio pregunta y los listos contestan, pues yo me fui a Alemania, me fui a Bélgica, estuvimos en Finlandia. ¿Esto con cuántos años? No, esto hace poco, en estos últimos 8 años. Vale. Yo en la parte de transformación. Yo ya me conocía todo lo demás, digo, tengo experiencia en cambiar las cosas. Vale. Y me fui a fabricantes de mecánica para coches. Y entonces, los que fabrican los robots para Mercedes y BMW, por ejemplo, pues les dije, yo quiero hacer paneles estructurales. Ojo, me miraban como si te estés dando un golpe en la cabeza. Te estabas ahí imaginando cómo innovaba. ¿Cómo innovaba? ¿Cómo puedo hacer una fábrica que me fabrique lo que yo quiera? Entonces, que prepare unos planos en AutoCAD, el arquitecto, y en vez de hacer unos planos que luego no valen para nada, voy a la obra y modifico la obra, no sé qué, le decía al arquitecto, no, tú vas a fabricar unos planos que van a valer para fabricar. Y entonces miraba diciendo, eso lo verán mis ojos. La ilusión es que lo hemos hecho. Tú ahora cojo los planos de Revit, meto nuevos oficios, porque necesito transformar la información Revit a Unitechnic, que es lenguaje máquina, por lo tanto ya empieza a meter gente joven que puede teletrabajar, cambiando información de construcción. Y está en el sector de la construcción. Está en el sector de la construcción y ya sabe lo que es un panel, porque me lo define con Unitechnic, y ese fichero que me da yo lo meto en una máquina en mi fábrica de Aranda y automáticamente yo empiezo a fabricar paneles, donde coloco la ventana con sus elementos térmicos y empiezo a entrar en un proceso que tiene más que ver ya con hasta incluso con la parte de industria de fabrico, tengo que distribuir, tengo que montar, tengo que dar garantías, tengo que implementar los controles de calidad, tengo un producto que tiene que tener marcado CE. Hostia, empieza a parecerme una industria. Y entonces empezamos a transformar la parte de construcción habitual por una parte que tiene que ver con construcción industrializada. Sobre todo porque el planteamiento que me da el haber estudiado temas mercantiles, a los cuales Manuel siempre me dice, es muy bueno en control de costes. Joder, control de costes, macho, qué triste. Eso nosotros lo necesitamos, ahora aquí. Pero es verdad, y es verdad que cuando uno tiene una empresa puede pensar en dos cosas. En el dividendo, que es el beneficio que te da de resultar la empresa, o en la generación de valor, que hace que tu empresa valga 10 veces más de lo que valía antes. Eso me lo enseñó Manuel, ¿no? El startup, convertir las empresas en unicornio, ¿no? Sí. No te fijes tanto en el dividendo,
y se han convertido en que la empresa valga muchísimo más. Claro. La cotización en bolsa de Huelva. Claro, esas cosas sí, que hablan- con la innovación Entonces, consigues eso. Tú imagínate una constructora que tiene fundamentalmente muy buenos ingenieros que lo que hacen es contratar la obra a través de subcontratistas para que vengan a un sitio donde tú has implementado unos planos y construyes la obra. ¿Cómo hacer la obra en tu casa con el Corte Inglés? Pues el ingeniero hace la obra. Sí, para entenderlo, porque toda la gente... El día que pierdes las obras o que has acabado tus obras, ¿cuáles son tus activos? Personas. Sí, Y si esas personas deciden irse de tu compañía, ya no hay activo. ya no hay activo y tu compañía no vale nada. Mm. No, pero es que he hecho muchísimas obras. Ya, Da igual. pues da igual, no tienes nada. Tendrás dinero que has ganado, pero no tienes nada. Sin embargo, cuando tienes fábrica y implementas la fábrica y tienes un retorno de inteligencia tecnológica, es decir, te vuelve una información que tú la mejoras y vuelve y mejoras y vuelve y mejoras y vuelve y mejoras, en 5 años lo que tienes es un bicho que venga quien venta va a poder fabricar un bien que desea la gente. Mm. Entonces, conseguimos Interesante. un elemento disruptivo. Me encanta, es que me encanta. Dale. Vamos a reír. Es que esto le va a ser... Tú piensas que el continuo ven muchos emprendedores. Pues esto es temazo. Que necesita mucha gente y como lo fabricamos, pues es económico. Entonces, se cumplen 3 condicionantes de los que hablamos con Manuel, ¿no? Para que una cosa sea interesante tiene que ser para que Disruptivo económico y que todo el mundo lo consuma. Vivienda económica y en procesos disruptivos. Hostia, espectacular. Lo presentamos y yo me quedaba, digo, no podemos quedarnos en hacer una casa. Tenemos que hacer un producto. Pues la gente reconoce las casas como el sitio en el que vive. Ya os contaré 2 cosas que me gustan mucho. Va. Digo, la casa tiene que ser otra cosa, la casa tiene que ser un sitio donde me proteja, la casa tiene que tener certificados, ¿no? Y dices, ¿qué certificados tiene? Pues nuestras casas tienen doble certificado A en eficiencia energética y hemos conseguido que nos den un BREEAM Excellent en vivienda social. Es decir, tú cuando llegas a nuestras viviendas dices, es una vivienda asequible ya, pero es una vivienda asequible con unas calidades que uno alucina, con economía circular, con bajo consumo de CO2, con sensórica, me dan los consumos instantáneos de luz, de agua, de calorías, estamos metiendo detección de contaminantes. Esto lo hablé también con Manuel, porque yo quería meter... Las casas tienen un problema, es que generan muchísima enfermedad. El 99% del tiempo lo vivimos en las casas y lo que respiramos es algo que no eliminas. Tú te pones un vaso de agua sucia y decides no beberlo, pero si aquí hay aire contaminado, tú te lo vas a tragar entero. Buah, y no tienes una protección. Y la gente tiene dinero por protegerse, ¿no? Pagaría dinero. Y dice, bueno, pues puedes tener radones que te producen un cáncer de pulmón en España. Entrar en internet y lo veis, lo que hace el radón en Galicia o en Castilla y León por desintegración de las piedras graníticas, ¿no? Genera cáncer de pulmón. Los formadeos en las maderas, las evaporaciones de los barnices. Es decir, nadie nos explica que todo esto nos contamina. Claro, son como daños colaterales que inconscientes, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces tú vas en un coche y cuando te quieres salir una curva tienes un sistema que dice, no te vas a salir, te mueve el volante y además mete el EBS o... Entonces tienes seguridad pasiva. Las casas, ¿dónde está la seguridad pasiva? No existe. Si tú tienes contaminantes, estás muerto. Pero si yo tuviera detector de contaminantes, por ejemplo, de radón, pues tendría un sensor que pitaría aquí y me solucionaría el problema de radón. Primero me avisaría que tengo una concentración de radón alta. ¿Cómo se soluciona el radón? Pues muy fácil, ventilando. Si con ventilar vale. Por eso en las sierras de Madrid o la gente tiene costumbre de cuando se levanta por la mañana ventilar las casas. ¿Por qué ventilas? Digo, porque pues está muy concentrado el ambiente, ¿no? Normalmente las concentraciones en una habitación de un matrimonio cuando se mete en la cama y sin hacer deporte aumentan las concentraciones de CO2 a 1000 partículas por millón, ¿no? Que es como vivir en un atasco. Y el CO2, o sea, perdón, y el agua, la concentración de agua o de humedad en la habitación es como 10 veces lo que tendría que haber. Entonces, tú te acuestas y te levantas por la mañana y dices, joder, macho, he dormido, pues estoy como si no hubiera dormido, estoy cansado. ¿Cómo van a estar cansados? La gente se mete al revés, en máquinas de oxígeno. Tú estás en una máquina que lo único que tienes es CO2 en concentraciones altísimas. Claro. Si tuvieras un detector te estaría protegiendo y cuando se concentra la concentración es alta, pondría la ventilación, los sistemas que tenemos por aquí y te limpiaría la habitación y estarías viviendo feliz. Entonces, ¿cuánto le falta a la casa por mejorar? Infinito. Es que me parece increíble. Todo lo que te estoy contando que existe en los vehículos y en muchas cosas no existe en las casas. Entonces hablábamos antes que Manuel es un tío que tiene un éxito por meter tecnología en las cosas que no lo tienen. O sea, cuando te comento esto, ¿por qué lo digo? Porque enlazo, he estado hablando de Manuel porque quería hablar de Manuel, porque lo que digo no tiene todo el sentido si no hablo de Manuel. Sí, bueno, chicos, cuando está hablando de Manuel se refiere a Manu Marín, presidente de la Impact Social Cup y Grupo Avintia y Habitat, como ya sabéis, es patrocinador oficial, por eso... Muchas cosas de las que él y yo hemos comentado las intentado llevar a un sector muy anquilosado, muy antiguo, que es el de construcción. Y bueno, pues lo que os traslado es que hemos conseguido digitalizar, hemos conseguido transformar la construcción en fabricación, hemos conseguido unos estándares de calidad extraordinario, ahora estamos pensando en la parte sensórica y esa vivienda saludable,
y después empezaremos a pensar en Bueno, de eso te voy a preguntar. No, me parece guapi, o sea, el tema sobre todo de innovación y también de que pasamos mucho, o sea, hoy el tema de la salud mental o salud en general es como que cada vez más gente se preocupa. También vivimos en un sitio donde más sedentarismo hay, chavales jóvenes con más obesidad infantil, pero es verdad que el tema, al final pasamos un montón de tiempo en las casas y uno no es consciente muchas veces de lo que está ocurriendo ahí. Sí, sí. Y eso es lo que tú decías, ¿no? Me levanto y me encuentro cansado y eso afecta a mi vida laboral y afecta a mi vida social y afecta a un montón de cosas y afecta a lo mejor a mi estrés y a mi mal humor y a mi estado anímico y otras muchas cosas que luego se derivarán en el día de mañana, pues esperemos que no, pero puede ser en enfermedades o aumenta las probabilidades de tenerlas. Entonces, al final, es también una parte de salud muy importante, o sea, está muy ligado, relacionado con la salud, ¿no? Todo lo que estáis aquí. A mí me encanta leer, me gusta mucho leer. Cuanto más leo, menos sé. Pero hay dos cosas muy interesantes. ¿Puedes recomendar algún libro aquí que así que va la gente? No, porque ¿Vale? leo muy variado. Quiero decir, Vale, libros. vale. Leo mucho artículo, fundamentalmente porque me da opiniones de gente que entiendo que sean bastante inteligentes, sobre todo. Y luego miro historia, pues la historia nos enseña muchas cosas. Os contaba antes un ejemplo de lo que es un dashboard de obtención de datos a través de un butanómetro, ¿no? Sí. Imaginar que esa máquina que voy a colocar en la casa, que es un controlador de contaminantes, que es un elemento de sensórica, consigo que esos datos me los dé a un dashboard. Yo voy haciendo vivienda asequible con sensórica de contaminantes y yo voy teniendo un dashboard donde se me fijan los contaminantes. Podría tener enfermedades por barrios. Es heavy, ¿eh? Ya, es que es muy heavy. Eso lo estáis haciendo. Bueno, no, yo no tengo el dashboard. Lo que estoy haciendo es sensorizando las viviendas. Lo que digo que el siguiente Pero es paso, el siguiente paso. Claro, no sé si mejor. Quisiera tener comportamientos, zonas en las que se producen cosas, porque ya había estudios de 1914 donde se dan cuenta en Madrid que los barrios antiguos, cuando digo antiguos como Lavapiés, etcétera, había unas enfermedades altísimas, había una mortalidad muy grande. No sabían por qué. Por una mala alimentación. ¿Será porque en esos barrios vive gente que trabaja muchas horas y además en trabajos muy esclavos? ¿Será? Pero fíjate que ya en 1914, y sin tener dashboard, lo que tenían es una referencia de la gente que ingresaba a los hospitales cercanos, en el Portahierro, en 1914, 1814. Más de 100 años. Y se dieron cuenta en una de las cosas que necesitaban un mejor saneamiento de todas las aguas fecales y de las aguas pluviales, porque parte de las enfermedades venían por infecciones de las infraestructuras de la ciudad. Entonces, fíjate, ya en esas épocas mejoraban gracias a tener una información que era muy sesgada, que venía de los hospitales, no venía de otra cosa, ¿no? Entonces, aquí lo que digo es, si tuviéramos eso y tuviéramos sensórica, podríamos mejorar cosas. Hace no mucho tiempo hicimos un simposium para contar cosas de hábitat, ¿no? Y a mí me gusta traerme gente que me cuente cosas que me puedan mejorar. Y trajimos a una doctora en ciencias ambientales. No hay estudio de medicina ambiental, no hay en España, es americana. Entonces la tía estudió en Arkansas y bueno, la trajimos aquí. Entonces dijo un dato que a mí me mató, en línea con lo que te estoy diciendo. Dice, los cánceres no son de código genético, son de código postal. ¿Qué significa? Que ellos tienen claro que hay zonas donde hay tumores que son de código postal, que se repiten en sitios. Claro, ya te porque entiendo. puede haber gasolinera, porque entonces me lo contaba y yo digo, ¿cómo me lo creo? ¿Sabes? Que tiene un montón de enfermos que tienen de repente alergias. Es que me pelo, es que me salen escaras en la cara, es que... Y entonces les pregunta, ¿pero qué has hecho? Y dice, pues no he hecho nada, ¿pero has cambiado algún hábito en tu casa? Pues cambié los muebles del salón. Claro. Es lo único que he hecho nuevo. Y entonces, ya, pero es que has puesto un mueble del salón que a lo mejor tiene un contaminante que te está matando, macho. Y tú no recibes. De repente que tengo una alergia, va al médico, es que tengo aquí que me sale una descamación. Te mandan una crema, pero no vamos a... Y esta, como es especialista en medicina ambiental, entran los temas de casa. Desde la parte cromática de colores, cómo afectan a la parte emocional, si te gusta la lectura, qué color tienes que tener, o si quieres calmarte o lo que sea, es decir, dentro de la casa, o el confort acústico, o lo que decía antes, el contaminante de oler. Es decir, si al final todo ese dashboard y toda esa información lo volcáramos, podríamos hacer un proyecto extraordinario de salud en la región donde cayera eso. Pero bestial. Claro. O sea, no es increíble. Sí, podemos hacer muchas cosas que captaran, en teoría, la gente a desarrollar procesos constructivos o procesos en la construcción, tendríamos llenos. Bueno, Porque estáis en esa línea, estáis en esa visión. Si los cohetes de la NESA hubieran sido una caja de metal con un petardo abajo, pues después de haber lanzado 7, encendiendo el petardo, nadie quería trabajar. Y bueno, rollos, hacer una caja y meter un petardo. ¿Por qué llama la atención y nos llama? Porque tiene una tecnología, porque eso fíjate lo que hacen, y tienen sensórica y van a la luna. Pues yo digo lo mismo, si conseguimos llenar la caja, que es la vivienda, de todos los elementos que se puede dotar una vivienda, como un vehículo, etcétera, generaríamos una industria tan potente
como la potente automovilística. Y siempre digo una frase, porque hemos empezado desde España, que ahora os cuento un poquito el track record, que podríamos convertirnos en España en la fábrica de viviendas de Europa. Bueno, de hecho, tenéis la fábrica referencia. En España es la única. Y nos han llamado del gobierno irlandés para que vayamos a verles. Hemos estado allí con el gobierno irlandés y el Fondo Soberano de Inversiones. ¿Qué tal? Para que... Muy bien, pues han visto, fíjate, se han fijado en nuestros proyectos y nos han llamado de allí porque tienen un problema de vivienda brutal y creen que nuestro sistema puede facilitar el que allí se haga vivienda porque no tienen capacidad de producción. De hecho, queremos que os vengáis y nos han llamado, hemos ido. Estuvimos en Francia y di unas charlas en la Universidad de Marsella y me llamaron 23 promotores que cuando nos vamos para allá. Estuvimos en Alemania, lo mismo, es decir, estamos teniendo una captación por parte de gobiernos alemanes, o sea, extranjeros brutales que dicen, madre mía, ¿dónde no podemos ir? Pero claro, queremos ir despacio, despacio, hemos pasado de cero a contrataciones de 400 millones de euros, 4.000 viviendas, una bestialidad en 2 años. Pero nos queda muchísimo por hacer, entonces hay que ser consciente de que tenemos que ir consolidando y mejorando y consolidando y mejorando. Pero lo que se esboza es un futuro. Yo espero no estar mucho tiempo en esto, retirarme pronto, no espero retirarme con 67 ni con 65, sino disfrutar un poco más y reírme con Manuel de algunas cosas, pero lo que sí que creo es que hemos generado un camino pues muy interesante para mucha gente. Sí, hombre, yo desde luego a mí, yo como joven lo veo y digo, es muy inspirador y no es quizás mola. Mola porque además yo creo que hay una parte, bueno, tú sabes mucho de esto, ¿no? Y más, como Manuel seguro que lo habéis hablado muchas veces, pero es muy ilusionante para alguien joven también trabajar en una empresa o en una industria que sabe que está innovando o que tiene la visión de ir hacia algo, ¿no? Sí. Que no está arcaica ahí, lo que decíamos, estable, bueno, pues esto es lo de siempre, pues eso al final aburre o ya no motiva, no inspira, ¿no? Lo inspirador es, oye, vamos a crear cosas, que por eso pongo muchas veces el ejemplo de Elon Musk, que es un personaje muy comentable, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna forma su locura ha movido mucho, porque claro, es un tema inspirador, ¿no? Como te estaba diciendo, si quieres inscribirte en la mayor competición y evento de impacto positivo de España, es el momento. ¿Qué puedes ganar por participar aquí? Esto es importante. 100.000 euros en premios. Una visibilidad única. El año pasado tuvimos 12 millones de impactos entre medios de comunicación y redes sociales. Un escenario de miles de personas para contar tu proyecto. Y por supuesto, una experiencia durante todo el año conectando con otros emprendedores como tú que estáis cambiando el mundo, que estáis haciendo impacto positivo, que tenéis proyectos que realmente merecen la pena. Estamos cansados de falsos referentes, de gurús, de humo que hay en las redes sociales y lo que queremos poner en valor es a vosotros, personas que estáis haciendo impacto positivo. Así que es el momento de anotarte a Impact Social Cup 2025. Te diría, mira, hay uno de los ejemplos que puse, me invitaron un día a dar una charla, cuando yo no había montado nada de esto, a Repsol. Siempre tengo espíritu crítico, cuando me invitan a los sitios me gusta ser, ¿qué es la palabra? Cabrón, ¿vale? Entonces si me invitas a una cosa para decir que lo bueno que eres, lo que digo lo malo que eres. Vale. Bueno, tampoco digo eso de lo malo que eres, pero bueno, pero que no adornas. Intento sacudirte, ¿no? Entonces estaban hablando de los aislamientos térmicos de las viviendas. Entonces invitan a un montón de arquitectos que todos están hablando allí de las ventajas de los EPS, de los XTA, de los poliestirenos y de todo lo que tenemos en la construcción para hacer aislamientos térmicos. Y entonces cuando me dicen, oye, tú desde el punto de vista constructor, os contaré dos ejemplos. Uno con ya os cuento todo de cerámicas. Y entonces, tú como constructor, ¿qué piensas de los aislamientos térmicos? Digo, pues que están obsoletos completamente. Y entonces me dice, ¿cómo digo? Claro, pero ¿no? Con los nuevos desarrollos que estamos haciendo desde Repsol para los aislamientos térmicos, y digo, pues desde los nuevos desarrollos es que esto es muy arcaico. ¿Qué queréis que os diga? Digo, pero si queréis os pongo un ejemplo. Y dicen los arquitectos, nos encantaría escucharte. Entonces digo, pues muy fácil. Digo, me acabo de venir en un avión que cuando uno sube a 12.000 pies, según dice el avión, que yo no se he leído fuera para verlo, pero hay 52 grados bajo cero fuera y 21 dentro. Y yo no he visto que el avión tenga lanas de roca ni un espesor así. Y yo dentro no tenía frío. Entonces no sé. Digo, como me llamó la atención, me puse a mirar en internet y resulta que los aislamientos térmicos de los aviones los hace una empresa llamada Cutex, con unos aislamientos que no son los vuestros, son reflexivos, ocupan 1 centímetro de espesor y tienen 12 veces la lambda, que es la transmisibilidad térmica, de vuestros aislamientos térmicos. Entonces creo que está muy bien lo que estáis contando, pero está muy lejos de la tecnología. Claro, bestia. Un tasca brutal. Allí todo el mundo dice, claro, pero es la verdad, ¿no? ¿Y este qué dice? Como... Claro, pero es que como si tú estás aquí claro. y no miras los Fácil. desarrollos que se hacen en otros ámbitos de los sectores de construcción o de investigación, pues te vas a quedar poniendo lana de roca toda tu vida. Y te dice uno, ya, pero es que la lana de roca compite en precio, porque eso que tú dices es carísimo. Digo, claro, porque se hacen 7 aviones. Si lo que se hace en los aviones lo democratizáramos y lo llevamos a todas las viviendas, habría muchas más fábricas de Cutex y por lo tanto se bajaría el precio.
ya no discutimos mucho. Sí, ya se acabó Me llaman tal, pero cuando salí me dijo, yo quiero hablar contigo, tal, porque me ha interesado mucho lo que tú has dicho. Bueno, fantástico. Y otro día me invitan a cerámicos. Yo la cerámica no es que la tenga manía, porque no la tengo, pero genera muchísimo residuo en las obras. Para entender un poco a la gente contextualizar, cerámica que se... Cerámica toda la vida se ha... los baldosines, Claro, se ha usado toda la vida, ¿no? los azulejos, todo esto. Que lo que tenemos en la cabeza es que un arquitecto hace un baño de las dimensiones que le da la gana, un fabricante fabrica las baldosas del tamaño que le da la gana, por lo tanto tiene que haber un tío que las rompa, las rompe y las coloca y va rompiendo con los pañuelos aquí, un tío un caceto ahí, rompiendo. Y entonces dices, hostia, tiene poco sentido que en la época del Just in Time, para hacer un baño me mandes a granel 20 piezas que yo tengo que romper para colocar. Tendrás que darme las piezas que necesito, porque entonces estamos hablando de sostenibilidad, que es mentira. Claro, no. Fabricas más Sí. para que yo tire el 17% y luego tengamos que tratar los residuos de ese 17% gastando más energía en el tratamiento de los residuos. Digo, esto es un disparate. Esto es a la conclusión a la que llego. Y les doy por saco allí directamente. Digo, ningún fabricante... Lo que pasa es que tenéis un negociazo. Y es que me obligáis a mí como constructor a compraros el 17 que tiro. Porque yo compro el 100% de los azulejos, pero el 17 lo tiro. Si me vendierais a Just in Time, perderías el 17% de vuestra fabricación. Se multiplica por tal, es una cantidad. Pues esto fue en un simposio allí que había de todos los azulejeros del mundo en Villarreal y les dije esta burrada. Un poco antes, ¿qué es lo que hice? Pues mirarme la historia del azulejo en España, que es muy interesante, y les conté, mira, no sé si lo conocéis, pero me ha encantado leer la historia del azulejo en España, desde que bueno, en España, digo, en el mundo, desde que se empezaron a los visigodos a hacer los azulejos, los romanos, el lapislázuli, y entonces conté todo, y de cómo vinieron los mozárabes, y de cómo los mozárabes se fueron a la zona de Honda, y de la zona de tal, al final acabaron en la zona de Villarreal. Digo, aquí por eso todos sois azulejeros. Y empezasteis con tal, luego llegasteis a la Barbotina, tal, pipí, y les cuento la historia. Todo el mundo sabe, joder, tío, sabe la historia. Y cuando terminaron le dije, pam, pam, pam. Digo, ¿sabéis cuál es la ventaja de esto? Que estamos en el mundo de la tecnología y del 5G y de la industria 4.0, que es de lo que habláis aquí todos, pero seguimos colocando los azulejos igual que los de Mesopotamia, que os he contado antes. Porque vosotros fabricáis y un tío lo coloca con la mano. Digo, exactamente igual que los visigodos. Entonces no sé qué había mejorado el proceso. Será de fabricación, pero el proceso es completo. Tienes que colocar las piezas, si no, ¿qué estamos haciendo? Hostia, fue el silencio. Todo el mundo ahí decía, sí, como no hemos innovado nada, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Pues se me ocurriría hacer cosas que tengan sentido, pero esto no tiene sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos llegado a hacer nuestras obras nuevas y yo tengo que ser consecuente con lo que he contado siempre. Todos nuestros baños no llevan azulejos. Hago composites de aluminio, que además serigrafiamos en 4K. Puedo poner tu cara o la fotografía de Nueva York. Entonces dice, yo tengo azulejos de Porcelanosa, que está muy bien. Porcelanosa es una empresa espectacular y española que hay que recomendar siempre, con los que tengo una amistad extraordinaria. Pero claro, a mí me parece mucho más moderno serigrafiar la foto de Nueva York desde el Top of the Rock. Y cuando me bañe por las mañanas estoy viendo mi bañera con mi fotografía. O vas a casa de tal y tienes a Andy Warhol Claro, entonces me molan más otras cosas que los azulejos. Y antes lo que era es que el sentimiento de lujo era el azulejo. Porcelanosa, el acabado, el revestimiento, que era lo antiguo. Antiguamente se ponían cerámicos en los sitios. Bueno, al principio se pintaba, ¿no? Como en Pompeya, luego se ponían cerámicos y más adelante lo que hacemos es poner otras cosas. Casi los baños ahora van más pintados, salvo las zonas húmedas, que con decoración de azulejos, etcétera. Porque cuando quieres hacer una renovación, que la gente lo que quiere es renovar las cosas cuanto antes mejor, ¿qué haces? Te pones a picar, generas todo el escombro del mundo, todo el CO2 del mundo, claro. Esto es una guarra. Entonces tienes que tener elementos que sean susceptibles de desmontar, no picar, que sean reciclables al 100% y coloco el siguiente, pero reciclable primero. ¿Esto qué me lo permite? Pues aluminios, composites, otro tipo de materiales que cumplen economía circular, que el azulejo no lo cumple. Sí, me parece... Y entonces vas introduciendo cambios y vas haciendo... vas haciendo evangelización de los procesos que tú crees que son los adecuados, que no significa en ningún caso que yo tenga la razón, pero creo que vamos... yo estoy encantado con este espacio porque estoy aprendiendo un montón de una temática que para mí, de hecho no hice los deberes a propósito, no lo suelo hacer, que es no me suelo informar mucho para tener ese concepto de expectación de a ver qué me va... Y cuando hablé con Adriana, pues cogí unas preguntas, pero iba un poco con la línea de quiero empaparme, quiero escuchar, ¿sabes? Con atención total. Muchas cosas ya las has comentado, pero me parece como idea de por qué la construcción industrializada y cómo surge la idea, que solo lo has comentado, pero entrando en la fábrica, características de la fábrica, porque hay que destacar que aquí habéis hecho algo histórico, o sea, al final es tercera, de Europa hay muy pocas, ¿cuántas? Sí, bueno, ¿Es la única de España? Es la única de España y parecida a la nuestra
habrá alguna, pero hay modelos parecidos, pero no son iguales, porque... Es que sois pioneros a nivel mundial, entonces claro, es que es muy Bueno, heavy. lo de pioneros, para mí ser pionero es cuando montas una fábrica en España sin demanda, Vale. que es echarle más valor que el guerra. Es decir, haces una inversión de un Sí, a ver montón qué de pasa, millones ¿no? y no tienes clientes. Ya. Es como que tengo que crear la demanda. Claro, y dices, coño, lo tengo que contar. Entonces invitamos a un montón de gente, lo contamos, porque al principio hicimos un prototipo en mesas de madera y lo montamos. Y entonces dijimos, coño, nos ha salido fatal, pero si lo hiciéramos bien tiene buena pinta. Entonces nos fuimos vamos a industrializarlo. Montamos la fábrica para hacer esos paneles y entonces le contamos a la gente, mira, esto que hemos hecho que os gusta, pero ahora vamos a hacer con una fábrica. Entonces decían, cuando terminéis la fábrica nos llamáis. Luego termina la fábrica, digo, oye, que ya la terminó. Te decía, ya, pero cuando acabes la primera promoción con la fábrica me llamas. Porque la gente tiene el problema de decir, bueno, no voy a ser yo el primero, macho. Claro, porque, ¿cómo fue ese proceso? porque hacer un edificio de 120 viviendas a lo mejor son 14 millones de euros. Nadie pone 14 millones de euros en tu mano para que hagas pruebas con su edificio. Imagínate que luego se te caen los paneles, los haces mal, no sé qué, y puedes tener un problema importante. ¿Cómo fue ese proceso? Pues de mascalización, de trasladar que el proceso era adecuado, de poner todo el valor que tiene nuestro proyecto desde el punto de vista de calificación energética, de clasificación BREEAM, todas estas cosas, ¿no? Entonces, al final, cuando le digo, ¿qué te cobran a ti por una vivienda normal? Y me decían, pues X. Digo, yo te cobro X, pero por una vivienda extraordinaria, que no es lo mismo. Tiene de todo. Y entonces hubo una empresa muy valiente, un promotor muy valiente, se llama Culmia, que dijo, nos presentamos al concurso de la Comunidad de Madrid con vosotros. Y ganamos un lote, 1.763 viviendas, nos han adjudicado ahora otras 1.139 viviendas, y a partir de aquí pues tenemos 4 hoteles, tenemos clientes como Cronos, como A partir de ahí, pum, Princesa. sí. Sí, ya empieza a probar la Abrió la gente, lata. y ya empieza esto a moverse. ¿Qué ocurre? A mí lo que más me mola es que no es que nos movamos nosotros, es que nuestra competencia se está moviendo, ya todo el mundo industrializa, te lo explican a ti lo que es la industrialización, a mí me lo explican. Claro. La industrialización. Como Apple Steve Jobs cuando sí, entró Bill Gates le decía bienvenidos, ¿no? Claro, y entonces dices, si yo lo que quiero es que como hay vivienda para todo el mundo, porque como te he dicho antes, industrializamos el 5%, pues ¿qué más da que haya otras 10 empresas más? Pues nos repartimos el mercado, si hay vivienda para todo el mundo. Lo que tenemos que conseguir convencer al promotor es que el único camino que existe Es esto. es la vivienda. Ya. Y por comentarte, ahora hay problemas que tiene la vivienda, ¿no? Y dices, Sí, lo tengo. cuando yo construyo en una fábrica me tienen que pagar. Y te pagan a través de una cosa que se llama préstamo promotor. El préstamo promotor lo da un banco en función de una ley que es la ley hipotecaria. Y dice la ley hipotecaria que no te pueden pagar el bien hasta que no esté fijo y montado en el lugar donde se van a hacer las viviendas. Y dices, coño, si yo no estoy haciendo una fábrica, no estoy en la obra. Entonces, ¿cómo me lo pagan? Y yo no te lo puedo pagar. Entonces, fíjate qué problema, ¿eh? Ya. Hasta que no me lo lleves, no te puedo pagar. Y yo, ¿cómo voy a hacer yo la obra entera de 14 millones en una fábrica que te la voy a llevar y que me la pagues cuando la llevo? Me la tendrás que pagar por certificación, Claro, porque sí, estoy sí. avanzando, porque si no, le caja que la aguante, ¿no? Claro, esto que te estoy comentando se basa en una ley, que es la ley hipotecaria, que es de 1946. Es que tú fíjate cómo es nuestro sistema. De todo lo que hables es todo de hace un siglo casi. Que es muy... Entonces, tiene que avanzar muchas cosas. Tiene que avanzar la tecnología, tiene que avanzar la norma. Y la norma es la norma de muchas cosas, desde la ley hipotecaria, los seguros de caución, infinidad de cosas. Entonces, esto es que hacemos mucho simposium, donde decimos construcción industrializada, del futuro en la construcción. ¿A quién invitamos? Arquitectos, bancos, aseguradoras, administraciones públicas, para que nos vean. Claro, Porque como somos un sector maldito, además somos construcción, pues fíjate qué chorrada, que hemos hecho la transformación del sector de construcción. Salen unos fondos europeos fantásticos que dicen que los fondos europeos, los Next Generation, valen para transformar los sectores de producción, pero se pueden transformar todos los sectores de construcción en Europa menos la construcción. ¿Por qué? Pues por la construcción, como ha tenido esas crisis tan brutales como el 2000, las burbujas inmobiliarias, se nos ve como especuladores. Entonces, ¿qué especuladores? Oiga, la gente va por los puentes que hacen los arquitectos y los ingenieros de caminos y los... Sí, es algo tan básico como Claro, y tan importante como montarte en vivir. el AVE, Sí. como los aeropuertos, como Sí. las comunicaciones. Entonces, ¿cómo que no puedo tener acceso si invierto en I+D+I, en máquinas y en tecnología, a tener subvenciones o ayudas de administración pública? Pues no las tenemos, ni podemos pedirlas. Entonces, ¿cómo vas a evolucionar? Pues de forma muy compleja. O sea, parecemos dentro de la construcción, siendo una empresa grande, una startup, que empiezas de nuevo, que tienes que luchar contra 35.000 agentes, con mucha experiencia personal y una empresa que te ampara, que no es lo mismo que empezar desde muy joven, Sí. pero sigue siendo una lucha por intentar posicionar tu producto
en un mercado complejo. Y oye, pues lo vamos consiguiendo. Entonces, no tiene nada que ver con todos los proyectos que estamos viendo, ¿no? en Social Impact, ¿no? Que tiene para nosotros un valor extraordinario y participar todavía más, ¿no? Porque primero nos hace jóvenes, dos nos mola porque es muy ilusionante, y tercero porque nos permite contar a mucha gente joven las cosas que hacemos que también están bien, ¿no? Sí. Y nos gustaría con esto, pues que fuera una primera relación extraordinaria y que pudiéramos seguir haciendo muchas cosas con vosotros, además. Bueno, para nosotros es un honor que estéis. Cuando Manu me lo dijo, básicamente, o sea, para mí era un sueño porque justo además era uno de los sectores que faltaba, que era el de bienestar, y vino al pelo, ¿no? Y bueno, Manu también te tiene gran estima porque me lo dijo en su momento, me dijo, José Esteban es un crack, es un muy amigo mío, lo que están haciendo es increíble. Y es una pasada. Espero sobre todo que la gente bueno, estoy convencido que muchos emprendedores, mucha gente joven acabarán disfrutando de viviendas ahí. Si estás aquí es porque has llegado hasta el final, así que muchísimas gracias. Solo decirte por último que no olvides, si tienes un proyecto de impacto positivo, eres un emprendedor, pyme, startup, empresa que genera impacto positivo, que vive en España, está constituida aquí y que no factura más de 2 millones de euros, vas a poder participar en esta copa. Así que lo vas a poder hacer ya, y además en preinscripción preferente. Tienes todos los enlaces debajo aquí en la descripción del vídeo o directamente en nuestra web en impactsocialcap.com y podrás hacerlo. En el caso de que no seas o no cumplas estos requisitos, podrás participar igualmente de todo el movimiento que vamos a generar en la competición. Igualmente lo podrás ver en nuestra página web. Así que, dicho esto, muchas gracias y te esperamos en Impact Social Cup 2025. Y luego voy a contaros una última cosa que no puedo dejar de contarla cuando hablo de Habitat, porque la gente me mira. Es decir, en Habitat yo conté el proyecto a un montón de gente. Sí. Y no me fui a ver a cualquiera, yo me fui a ver a las grandes multinacionales. Esto que te he contado a ti, se lo conté a Schneider, se lo conté a Comerlin, se lo conté a Saint-Gobain, se lo conté, bueno, pues a Orona, que no me quiero dejar a nadie, se lo conté a Aldes, como se lo conté a Soler Palau, Sí, pues a las grandes suministradoras de material en el sector de construcción. Y me dijeron, hostia, yo quiero estar ahí. Y dije, porque les hice un símil que os lo voy a trasladar muy rápido y ya con esto yo no os cuento más, que creo que es suficiente. Cuando uno ve un Ferrari, ves un coche muy bueno, pero la gente reconoce un Ferrari, pero las ruedas no son de Ferrari, son de Dunlop, los frenos no son de Ferrari, son de Brembo, el equipo de música no es de Ferrari, será de Bang & Olufsen, y así los faros no son de tal, los cristales no son de Ferrari, son de Saint-Gobain. Entonces al final han conseguido establecer en una marca que hay un montón de multinacionales que trabajan para esa marca para que ese coche sea la bomba. Sí, Habitat. Y yo dije, coño, voy a traer a los multinacionales para que trabajen conmigo en hacer esa vivienda que consigue todos los certificados a un precio reventor. ¿Por qué? Pues porque los voy a poner a todos a trabajar. Se lo conté, digo, queremos hacer entre todo la vivienda mejor que hay en el mundo. Hostia, vamos a trabajar para ello. De hecho, iba a terminar con una frase que comentabas en una entrevista que decías, ¿no? Queremos ser, nuestro sueño es ser como el fabricante de vivienda de Europa. Pero no conocer la vivienda como no, nuestras viviendas se reconocen. Tú vas a una vivienda nuestra, vienes aquí y dices, esto es más complicado. ¿De quién es este suelo? No lo sé, esa pared. ¡Pum! Bueno, lo van a ver, porque tenemos pendiente la visita a la fábrica. Y Bueno, vamos pues a hacer todo. Lo que veréis será que cada cosa y cada elemento de tu casa vas a saber de quién es y entonces vas a conseguir dos cosas. Y fijaros qué negocio más bestia lo que le cuento a los señores. Digo, cuando vendéis un producto habéis perdido al cliente, pues ya habéis vendido el producto. Como los productos de vivienda duran mucho, 20 años ya nadie se acuerda de vosotros. Sin embargo, si vosotros ponéis la climatización en el caso de Daikin, las máquinas centralizadas, y cuando hagáis un upgrade de esa máquina, llamáis al cliente y le decís, te sustituyo la máquina gratis, pero te quedas con el mantenimiento. ¿Qué vas a haber conseguido? Vender una máquina y fidelizar un cliente por vida. Claro. Entonces vamos a hacer el libro digital, que estamos trabajando con Autodesk, en el libro digital de la casa, donde vas a tener todas las marcas, a quién llamar, a quién no llamar. Y sobre todo para el promotor, que cuando dice voy a hacer 10.000 viviendas en alquiler, ¿cómo vas a hacer si se rompe un baño? Que vas a tener una habitación llena de baños para cambiarlos. Dentro de 10 años vas a tener obsolescencia de los materiales, ¿cómo lo resuelves? Entonces hemos conseguido un acuerdo con todos estos partners para que den cobertura al promotor durante 15 años mínimo de todos sus materiales, sin necesidad de nada, más que dejar un teléfono de mano y decir, soy el promotor X del libro digital, necesito el lavabo O. Y lo va a tener. Entonces nos falta Isica, nos falta Jacot de Lafon, nos falta Zonover en pinturas, es así. Pero sobre todo, gente como Schneider, que es el número 1 industrial del mundo. Hostia, imagínate hablar de sensórica con ellos. Ya no se lo cuento a la gente que no sabe, es que estoy hablando con ellos. Dicen, esto tenemos que hacerlo. Con Simón, en iluminación, y tenemos que hacerlo, Ignacio, hay que hacerlo. Porque lo generas en Habitat, pero lo venden al mundo. Entonces, cuando vienen y dicen, esto mola,
te lo está diciendo un tío que vende en el mundo. Y dices, coño, que estamos haciendo cosas que no las hay fuera. Sí, es como una guía de por aquí. Claro, y eso es lo que mola. Entonces, a mí, ¿qué me llama mucho la atención? Más que el sueldo, el reconocimiento, el ser director, no sé, que a mí eso me da exactamente igual, es disfrutar del proyecto. Un poco lo que hablamos de Manuel, ¿no? A mí me molan los proyectos. Lo que pasa es que esto es más del Rudun y somos más antiguos, y la parte tecnológica parece que es mucho más moderna, pero aquí hay mucha modernidad que implementar en las soluciones de la vida. No, y se nota. Y nada, solo para terminar, decirte que Simon Sinek decía que solo un 2% de la población son innovadores. Y yo te quería decir que para mí es un honor, ha sido increíble poder estar contigo, porque independientemente de la edad, yo creo que hay una edad de número temporal, pero luego hay una edad de espíritu. Y yo te siento como alguien muy joven, con muchísimos sueños. Un equipo detrás extraordinario, porque al final lo que vas haciendo es que te siga gente, eso como les Forrest cuando corría, ¿no? Sí. Y a veces les pregunto, ¿por qué venís? Me dicen, pues no sé, porque nos mola. Pero al final son gente con capacidad de sacrificio, que en esta sociedad de hoy en día es brutal, porque el que tiene capacidad de sacrificio está permitiéndose el vivir fuera de su zona de confort. Porque se mete en proyectos y que necesito tengo que meterme en este lío. Si yo estaba súper haciendo lo mío y no me metía en nada, porque esto tiene la capacidad del fracaso, del éxito, pero también del fracaso de llevarte un golpe, ¿no? Entonces tengo gente que me sigue en el... y nos damos muchos golpes y nos confundimos y otra vez, y donde decíamos que iba a ganar uno, ganamos medio, o perdemos medio. Entonces no es todo tan sencillo. Entonces tienes detrás un equipo que te acompaña y que gracias a él llegas, si no estaremos... No, 100%. Todo es la cooperación al final, que es el mensaje. Así que nada. Es el objeto de desarrollo sostenible número 17. Es el nuestro. Nosotros lo que el sueño nuestro es el evento desde España, referencia a nivel mundial en impacto positivo y procesos colaborativos, promover cooperación. O sea que uno cuando viaja solo va muy rápido, pero cuando bajes en compañía vas muy lejos. Sí. Y eso es... Bueno, no sé si es, pero es habita con todos los partners, los compañeros, todo el mundo trabajando en una línea por obtener un resultado que nos compre la sociedad. Y yo creo que la sociedad lo ha comprado. Sí. ¿Qué nos queda? Pues mejorarlo enormemente, seguir desarrollando, y estamos dando ahí un camino muy... Y además tenéis una visión infinita, que es que tú estarás retirado, y yo creo que la visión de innovar en el mundo de la construcción seguirá estando. Pues escucha, ha sido un auténtico placer estar aquí. Yo nada, intimidad de verdad. Las cámaras, tu compañía ha sido extraordinaria. Nada, mil gracias, la verdad. Gracias, señor. Placer. Nada, aquí está.